Buenas noches con todos, ¿cómo están? Bueno, Ya, Buenas muy noches, buenas noches. ingeniera. ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, vamos a seguir con el tema de negociación internacional y hoy vamos a ver cuáles son las características que debe tener un equipo negociador, ¿sí? Se entiende que en una negociación definitivamente hay dos partes, pero cualquiera de estas dos partes puede estar conformada, ya sea por un solo individuo o con un grupo, ¿ya? Cuando hablamos de grupo es cuando los intereses son muy amplios, cuando estamos hablando de negociaciones internacionales que tal vez pueden implicar muchos temas legales, técnicos, ¿sí? Cuando estamos hablando de sumas de dinero bastante importantes, cuando estamos hablando de alianzas estratégicas o de joint ventures, sí, que implican tener varias personas en un equipo que sean conocedoras de algunos temas, ¿sí? Entonces vamos a ver, en el caso de que exista un equipo negociador, ¿cuáles son las características que debe tener este equipo, ¿sí? El número de personas que componen el equipo debe ser lo más reducido posible, ¿sí? ¿Y por qué? Ya que primero, si es que tenemos que viajar con el grupo negociador, pues obviamente los gastos de desplazamiento, de hotel, de viajes, de viáticos, etcétera, de comida, etcétera, van a ser bastante altos, ¿sí? Y obviamente hay que tratar de reducirlos de manera de que el grupo sea compacto, pero sea eficiente. En segundo lugar, porque cuanto menor sea el número de personas que componen el equipo, menor serán los problemas de coordinación de agendas, de flexibilidad, etcétera. Y que además es imprescindible que el equipo esté consolidado y que tengan todos un mismo frente, ¿sí? Muchas veces, a veces en el mismo equipo no se logra poder tener un interés en común o estar consensuado una posible solución al conflicto, etcétera. Entonces, mientras más pequeño es, pues obviamente los acuerdos dentro del equipo van a ser mucho más fáciles de llevarlos a cabo. En tercer lugar, y por último, hay que tener en cuenta que los negociadores son empleados de la empresa, ¿sí? Comúnmente, y que tienen tareas, tienen funciones, responsabilidades dentro de la misma, que obviamente al momento que viajan o ocupan su tema para las negociaciones, pues obviamente van a dejar a un lado esas tareas y funciones, ¿sí? Entonces, obviamente debemos contar con las personas que sean extremadamente importantes y necesarias para el equipo de negociación. El equipo debe desarrollar tres funciones básicas, ¿sí? Que es dirigir la negociación, sintetizar, es decir, resumir y observar. Lo más eficaz es que al menos para cada una de estas tareas exista un responsable. Es decir, que lo más adecuado es que existan tres personas en un equipo. Cuando se actúa solo, obviamente, tenemos que asumir las tres tareas de observar, de sintetizar y de dirigir la negociación por uno mismo. Pero cuando el equipo se encarga, o perdón, cuando el equipo está conformado por dos personas, pues es aconsejable que el que se encargue de la labor de sintetizar realice también las funciones de observador, ¿sí? Quien dirige la negociación es la persona que lleva las riendas de este asunto, de este interés, y quien realmente discute cara a cara con la parte contraria, que hace las propuestas, que comunica los argumentos y que realiza al final las concesiones, que pueden ser obviamente tomadas como resolución dentro del equipo, pero quien al final las comunica. Y no necesariamente es la persona con mayor jerarquía dentro del grupo de negociador, sino que es la persona que se está más estratégicamente preparada, ¿sí? Entonces, de esta forma, además, se evita el peligro de que la otra parte no quiera negociar con un dirigente poco autorizado, ¿sí? Entonces, es importante que
que esta persona que es quien dirige, obviamente no necesariamente es el que tiene mayor jerarquía, pero que sí tiene un poder de negociación establecido en la empresa y un poder de decisión dentro de la empresa. ¿Quién es la persona que sintetiza dentro del equipo de negociador? Es quien resume los temas y los acuerdos que se van presentando, ¿sí? Es quien dentro de la negociación va formulando preguntas, incluso puede ir aclarando algunas cuestiones que la parte que dirige deja un poco sueltas o que deja un poco a la interpretación de la otra parte, ¿sí? Incluso puede ser un poco el soporte de quien dirige la negociación, ¿sí? Porque a veces ya se encuentra perdido, acosado, cansado. Entonces, este sintetizador es quien va a hacer el soporte de quien dirige la negociación, ¿sí? Esta persona debe estar en permanente alerta para advertir cuando el dirigente se encuentra en dificultades y entonces hacer su participación en forma de ayuda, de aclaración, ¿sí? De aporte. Y también tiene la misión de intervenir para comunicar algunos detalles que al dirigente se le hayan pasado por alto o, como les digo, detalles que incluso pueden ser sujetos a interpretación. Un buen equipo negociador sabe utilizar con frecuencia el sintetizador, ¿sí? Y finalmente tenemos el observador, que puede ser, si es un equipo de 2 personas, ser la misma persona que sintetiza. Y el observador tiene la tarea de escuchar, de registrar, de captar tono de voz, ciertas señales y ciertos matices de la otra parte, para que sean utilizadas como señas, como pistas, ¿sí? Que revelen cierto tipo de información o de conducta de la otra parte, ¿sí? Entonces, el observador va a estar atento de estas cosas que posiblemente al dirigente, ya que se encuentra muy enfocado en el tema de la discusión como tal, de la negociación como tal, de los intereses, etcétera. El sintetizador más bien está un poco a la expectativa de lo que está haciendo el dirigente y la otra parte. El observador posiblemente tiene un papel un poco más callado dentro del equipo, pero su labor es bastante importante porque tiene que estar pendiente de aquellos detalles, de incluso posturas de la otra parte, de tonos de voz, de cambios bruscos de la otra parte, etc. En el reparto de los roles de estos 3 puestos influye mucho la cultura del país en el que se negocia. Hay países que son un poco más individualistas y donde el estatus profesional hace que sean los directivos de mayor rango o de prestigio los que llevan el peso de la negociación, es decir, de la parte de dirigir la negociación. Mientras que son en otros países los directivos de segundo nivel los que negocian y las decisiones se toman en grupo. Entonces, obviamente, esto ya va a depender mucho de la organización interna de la empresa a la cual estamos representando en la negociación, ¿sí? De nuestra cultura empresarial, de nuestra cultura como país. Otra de las características de un buen equipo negociador es que exista un buen complemento entre todos sus participantes. Debe estar compuesto por personas que se complementen tanto en conocimientos, en experiencia, en habilidades personales y profesionales, ¿sí? De manera de que se forme un grupo completo e íntegro y que además sea eficiente. El punto débil de uno de los miembros debe compensarse con la fortaleza de otro, ¿sí? Entonces, si a uno de los miembros, no sé, se pone nervioso al momento de hablar, pues, pero tiene una facilidad de sintetizar la información, de captar información muy rápida, pues bueno, será la otra parte la que tenga una facilidad de palabra increíble, etcétera, la que complementa esta parte, pero que ayude a la otra persona, al otro elemento del grupo a potencializar sus habilidades. En este sentido, es más apropiado el tipo de persona generalista que el especialista.
a no ser que sea estrictamente necesario, o la negociación se encuentra en una fase donde se requiere participación de personas con conocimientos técnicos o concretos. Entonces, como vemos al inicio de una negociación o cuando estamos hablando de una negociación de productos cuyo nivel técnico no sea muy profundo, pues el equipo de negociación debe ser conformado por personas que tengan aptitudes, actitudes, una experiencia y un conocimiento general de todo el tema a discutir. El equipo de negociación debe tener un frente único, ¿sí? Debe ser compacto y debe proyectar eso a la contraparte, ¿sí? Debe haber una imagen de que todos están completamente de acuerdo con la decisión, con el interés, con el objetivo que están persiguiendo. Entonces, obviamente es necesario que exista un acuerdo previo y que esté muy claro para todos los componentes de este equipo. Se debe además no solo tener en claro el interés, sino también el tipo de negociación que se va a realizar, perdón. Los asuntos a tratar, los objetivos, obviamente, y las tácticas que van a usar. Entonces, obviamente, esto debe ser un equipo compacto que previamente ya tenga un acuerdo de cuál va a ser su acción. Debe conocerse el equipo negociador de la otra parte. Entonces, antes de empezar una negociación, debemos hacer una investigación previa, debemos hacer un esfuerzo para conocer las habilidades, perfiles, cargos, capacidades de decisión de la contraparte negociadora, ¿sí? Obviamente en algunos países resulta un poco más difícil averiguar con cierta exactitud quién toma las decisiones. El número y la composición de personas que formarán parte del equipo contrario condicionarán el perfil del equipo propio. Entonces es muy importante también, como en un equipo de fútbol, ¿sí? Saber cómo va a venir armada, o como un partido de fútbol, perdón, cómo va a venir la estrategia de juego de la otra parte para yo poder establecer mi estrategia de juego. ¿Ellos van a atacar o van a defender? Si es que ellos van a defender, pues yo voy a ir con mi parte que va a atacar, que va a tratar de meter goles, ¿sí? Caso contrario, si ellos van a atacar, entonces yo voy a reforzar mi defensa, ¿sí? Entonces es igual en una negociación. Es importante que sepamos cómo está ese equipo de negociación de la contraparte para saber qué equipo en mi empresa es el adecuado para poder negociar con esa contraparte. A no ser que el equipo negociador domine la lengua, sí, es importante, y este es otro de los temas importantes de cómo se debe formar un equipo negociador, es el tema del idioma, ¿sí? Y eso es algo que en el tema de comercio exterior, de negocios internacionales, es clave que las personas que estamos en este sector sepamos al menos de inglés, ¿sí? El inglés abre las puertas, el inglés te permite comunicarte con casi todos los países del mundo. Entonces, al menos es importante que quienes van a formar parte de este equipo sepan hablar inglés. De no ser así, y a menos de que uno de los participantes domine la lengua en la que se desarrolla la negociación, habrá que contratar un intérprete, ¿sí? Y la aportación del intérprete realmente es crucial, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos asegurarnos de que no realiza una traducción, excesivamente literal, sino adaptada a los giros y culturas de la contraparte, ¿sí? Que informa correctamente y que no pasa por alto ningún tema, ningún detalle que se discute en la negociación. Entonces es muy importante. Si es que no se maneja el idioma, si es que no se domina el idioma, pues que los intérpretes sepan realmente manejar la negociación, que no solo sepan interpretar, es decir, traducir el idioma a rajatabla, sino, por eso se llaman intérpretes, ¿sí? Que sepan interpretar la traducción del idioma de acuerdo a la cultura de la otra parte. Obviamente, en principio, no es aconsejable el tema de intérpretes de la misma nacionalidad que la contraparte para negociaciones complejas y largas,
Hay que valorar si esta circunstancia puede provocar en el intérprete cierto favoritismo hacia sus compatriotas. Entonces, como puede ser algo bueno, porque obviamente él va a entender muy bien el idioma y va a saber, perdón, expresarlo de forma adecuada, de acuerdo a la cultura, incluso de la otra parte, también puede darse el riesgo de que exista un tema de favoritismo, obviamente por la contraparte que terminan siendo sus compatriotas. Ahora, hemos visto cuáles son las características de una negociación, de un equipo de negociador. Pero cada negociador, ya sea que forme parte de un equipo o que sea individual, debe tener también un perfil que lo hace eficaz, ¿sí? En síntesis, se podría decir que es una combinación de condiciones innatas, es decir, que son per se del individuo, y de experiencias adquiridas, y también de conocimientos. Entonces, necesitamos una combinación idónea de lo que es la persona, de sus aptitudes, perdón, de sus actitudes, ¿sí? De sus aptitudes, y las aptitudes vienen combinadas de experiencia y del conocimiento. En cualquier caso, la mayoría de cualidades que debe reunir un negociador internacional eficaz puede aprenderse y perfeccionarse en el propio desarrollo de la actividad negociadora. Obviamente, tenemos, por ejemplo, este tipo de clases que nos ayudan a introducirnos en el tema de la negociación internacional, pero la práctica hace al maestro. Sí, entonces cuando ya nos encontramos en una negociación internacional, cuando nos encontramos cara a cara con un cliente internacional, es cuando finalmente ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Entonces, nos acordamos de justo el fin de semana llegaron unos clientes de mi esposo, él todavía está en Flores, mi esposo es holandés y vinieron de Rumania, parece que eran los clientes. Entonces, claro, yo justo me acordaba porque yo soy una persona bastante efusiva cuando saludo, pero claro, me acordé del tema cultural, entonces obviamente es extender la mano y decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, nosotros los latinos somos muy efusivos, pero obviamente ese tipo de cosas uno va aprendiendo cuando ya va conociendo clientes del exterior que son bastante incluso callados al inicio, sobre todo europeos, son muy, muy cerrados al inicio. Poco a poco, después de las horas, incluso después de 1 o 2 días, se van abriendo y es más fácil obtener información de ellos. Pero en un principio es gente muy, muy cerrada. Entonces, por ejemplo, para una negociación, pues debemos ir continuo, contacto y poco a poco ir sacando información, ¿sí? Pero como les digo, con la práctica uno va también aprendiendo a tratar, porque claro, una cosa son europeos, pero una cosa también son europeos del este, europeos del oeste, ¿sí? Es decir, gente de Alemania, de Holanda, de esos países, o gente también de Rumania, de Hungría, de Bulgaria, que tienen totalmente otro comportamiento, ¿sí? Entonces, todo eso se va aprendiendo una vez que ya se está desarrollando la actividad negociadora. Pero obviamente existen preámbulos que nos ayudan, ¿sí? Previo a ponerlos en práctica, para volvernos negociadores eficaces. Uno de ellos es conocimiento de la materia sobre la que se negocia. En primer lugar, el negociador internacional debe aglutinar un doble conocimiento, técnico y comercial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi esposo, que es en este caso quien estaba haciendo la negociación, él tiene estos dos conocimientos, ¿sí? Que es el técnico. Él negocia flores, entonces él sabe acerca de la producción, acerca del tipo de variedad, de cómo se abre, de cuánto puede costarle a una finca producir un tipo determinado de flor, ¿sí? Pero también sabe el tema comercial, es decir, sabe hablar de precios, sabe hablar de logística, sabe hablar del mercado como tal para diferentes tipos de flores, etcétera, ¿sí? Obviamente, el primero, que es el técnico, ya va más relacionado con las características del producto, del servicio. Y lógicamente, mientras más complejo sea, si estamos hablando de productos químicos, maquinaria, tecnología, mayor será la información que se debe poseer. Y el conocimiento comercial se refiere tanto a las condiciones del país que se visita,
Sobre todo la oferta de la competencia, por ejemplo, como las técnicas de comercio internacional, financiación, logística, contratación, etcétera, ¿sí? Entonces debemos tener un conocimiento del producto, de pies a cabeza, de A a la Z del producto y el tema comercial también. Segundo, el negociador debe tener claro cuál es el objetivo que se percibe, ¿sí? Esto nos va a ayudar a fijar criterios para valorar si es que la negociación está enrumbada al éxito o al fracaso. Si no tenemos los objetivos claros, pues la otra parte lo podrá percibir, ¿sí? Esto como una debilidad y obviamente aprovechará de esta debilidad para reforzar sus argumentos y obviamente sus demandas. En negociaciones largas como con China o Japón, los objetivos de partida se van modificando a lo largo de la negociación, por lo que será necesario revisarlos de forma continua. Un negociador eficaz también debe analizar y tener en cuenta los posibles objetivos de la otra parte. Y es que esto ya hemos hablado muchísimo. Es necesario hacer un estudio, ya sea previo o durante la negociación, de cuáles son los posibles objetivos, si es que no son transparentes, de la otra parte, ¿sí? Entonces, así como realizamos una lista de nuestros objetivos, también es necesario valorar los de la otra parte. Inicialmente se trata de estimar sus prioridades en base a la experiencia que se ha adquirido en negociaciones similares. Pero cuando avanza la negociación, se irá obteniendo información que permita valorar con mayor precisión los objetivos que permite la otra parte. Entonces, por ejemplo, ayer que le escuchaba a mi esposo, él, en un inicio, la contraparte de la negociación, los clientes, ellos tenían muy claro que querían trabajar con determinadas fincas, ¿sí? Con determinadas marcas, ¿sí? Pero al momento en que mi esposo seguía con la negociación, seguía indicándoles algunos factores de fincas en el Ecuador, del producto, del mercado, etcétera, pudo ir actualizando realmente cuáles son los objetivos de la contraparte. Y sus objetivos es realmente que quieren producto de calidad. Obviamente, al final, claro, ellos en un principio estaban relacionando calidad con el nombre de la marca, pero al final mi esposo, que es el negociador, se dio cuenta que a ellos no les importa la marca, les importa el producto, la calidad, el tamaño de la flor, la duración, cómo les llega, etcétera. Sí, entonces al final se va analizando en realidad cuáles son los objetivos que tiene la otra parte y obviamente el precio también era uno de esos. Saber preparar y planificar la planeación. Entonces, antes de sentarnos a negociar, debemos planificar una estrategia, una táctica, ¿sí? Y lo primero es obtener información útil para negociar, lo que hemos visto, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de la negociación? ¿Quién conforma la otra parte negociadora? ¿Cuántas personas? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Qué nivel de autoridad tienen? La cultura, etcétera. Y establecer las etapas en las que se va a desarrollar la negociación. Y para cada una de esas fases definir, obviamente, los argumentos que se van a utilizar y, obviamente, qué tipo de concesiones se está dispuesto a hacer. También uno de los elementos básicos o características que debe tener un negociador eficaz es saber escuchar y valorar la información que transmite la otra parte. Entonces, para nosotros poder definir una estrategia negociadora, es esencial que tengamos información de la otra parte. La información es la clave para todo, desde el tema de hacer un proyecto, para hacer una estrategia, para negociar, para todo la información es clave. Y una vez más lo estamos afirmando, lo estamos comprobando, ¿sí? ¿Y quién es la mejor fuente si se interpreta bien que ella misma? ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos interpretar bien lo que nos está diciendo la contraparte, pues sabremos definir exactamente qué tipo de negociación queremos hacer. Entonces, en este sentido, se tiene ventaja cuando el negociador internacional sabe escuchar y es una escucha activa.
y además entiende el lenguaje corporal, ya que la comunicación no verbal es una forma más natural que tienen los negociadores para expresar sus reacciones más espontáneas y auténticas, sobre todo en las llamadas culturas de alto contexto, como son las asiáticas, latinas y africanas, ¿sí? Por ejemplo, mi esposo me contaba hoy que tuvo un poco más de negociación con estos clientes, que al momento de indicarles algunas muestras de flor, ellos estuvieron totalmente emocionados acerca de algunas variedades. Entonces, ¿él qué hizo? Él captó esta emoción no verbal, ¿sí? Sino más bien física, y se dio cuenta de que por ahí debe ir su negociación, de que por ahí tiene que cambiar un poco la estrategia y dirigirse hacia ese producto que les llamó bastante la atención. También debe tener la capacidad de desarrollar relaciones con personas de otras culturas. Entonces, es una facilidad para conectar a nivel personal con personas de otras culturas. Y eso es un tema bastante difícil. Para nosotros los latinos no se nos hace tan complicado porque somos personas de por sí ya un poco más abiertas, más emotivas, más efusivas, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de otro tipo de culturas, de otro tipo de países, pues sí necesita un poco más de tiempo para poderse conectar a nivel personal, ¿sí? Entonces, generalmente en este tipo, cuando se tiene un poco más de tiempo, es bueno romper el hielo con algún tipo de acto social, ¿sí? Para que se genere confianza, para que aparte de existir una relación comercial, una relación empresarial, exista una relación humana, ¿sí? Entonces se esfuerza por pertenecer al círculo interior, normalmente cerrado para los extranjeros. Sí, entonces, claro, ayer mi esposo les llevó al centro histórico, les hizo conocer las iglesias, un poco, bueno, yo les estaba hablando un poco de la historia, de lo que un poco conozco también. Entonces ahí como que se pudo romper esa barrera cultural, ¿sí? Entonces ya se puede conectar un poco a nivel personal con las otras personas. Claro, mi esposo es europeo, entonces para él también es un poco más fácil entender esa cultura. Para mí, que soy latina, es más difícil todavía, pero obviamente a través de estos actos sociales se puede romper estas barreras. Soportar bien la ambigüedad e incertidumbre generada por la otra parte. Sí, en los negocios internacionales es muy frecuente encontrarse con personas que dejan poco margen para traslucir sus opiniones, ¿sí? Que uno no puede saber si están felices, tristes, enojados, que son un mismo aspecto siempre. Parte de la dificultad para tratar con ellas se debe al desconocimiento sobre la forma en que verbalizan y expresan sus ideas. En este tipo de situaciones, el negociador internacional deberá soportar la presión hasta que la otra parte decida proporcionar información, ¿sí? Entonces, como les digo, muchas veces la otra parte negociadora pues resulta bastante difícil para nosotros poder obtener la información que necesitamos. Pero como les digo, hay ciertas herramientas que podemos utilizar para que la otra parte pueda abrirse un poco más hacia entregarnos información que nos pueda ser útil, ¿sí? Pero debemos también tener mucha paciencia, debemos también tener un poco más de conocimiento de la otra cultura para poder conectar de nivel personal y que nos pueda entregar información. Y obviamente, como les vuelvo a decir, ser paciente durante todo el proceso de la negociación. Se debe mostrar paciencia durante todo el proceso. Desde la primera etapa, en las dificultades que puedan encontrarse para conseguir una cita con la otra parte. A veces es muy difícil, sobre todo en el tema internacional, que coincidan agendas para el tema del traslado. Bueno, ahora con la tecnología es mucho más fácil también hacerlo vía virtual, pero aún así resulta complicado por el tema incluso de horarios. Si estamos hablando con Europa, Asia, pues el tema del horario también es bastante difícil, ¿sí? También incluso se debe tener paciencia si es que ya se concreta una cita, que existan retrasos, que se pueda presentar aplazamientos de la reunión, ¿sí?
La argumentación con diferentes personas de la otra parte y sobre todo el tiempo de espera que transcurre hasta la decisión final. En cualquiera de las circunstancias, no debe perderse la calma, ya que denotaría una debilidad y esto obviamente la otra parte puede aprovecharse, ¿sí? Porque ve que estamos impacientes, que nos urge, que estamos ansiosos de tener un resultado final, entonces ellos pueden decir, mira, tómalo o déjalo, ¿sí? Entonces es importante mantener la calma, ser pacientes y expresar eso, no solo que nos quede para nosotros, sino también que todos nuestros argumentos, que toda nuestra palabra, que toda nuestra expresión corporal denote esa paciencia. Por último, necesitamos conocer, no es por último, todavía nos quedan algunas características, es la penúltima, conocer el proceso de toma de decisiones en cada país. La forma en que se toman decisiones varía mucho de un país a otro. Incluso en el mundo occidental existen grandes diferencias desde el individualismo propio de Estados Unidos a las estructuras centralizadas en Francia o al sistema de consenso habitual en Holanda. Como regla general, cuanto menor sea el desarrollo del país, mayor será el rango de las personas con las que deben negociarse para lograr acuerdos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de países en vías de desarrollo, como son los de Latinoamérica, pues es muy posible que nos encontremos con equipos de negociación, ¿sí? O incluso con individuos negociadores que deben pasar por varias personas hasta que se logre acuerdo, ¿sí? Cuando estamos negociando posiblemente con países como Holanda, Francia, Alemania, Estados Unidos, tal vez estamos hablando de un grupo más cerrado o incluso que depende de una sola persona la toma de decisión. Pero es importante que lo sepamos para saber qué argumentos debemos tomar y saber si es que necesitamos la presencia de las otras personas, contactar a las otras personas o simplemente tener paciencia para que quien está negociando pueda tomar las decisiones o esperar las decisiones de los demás. Se debe también conocer las costumbres y usos sociales de los países que se visitan o que nos visitan. Entonces, realmente a pesar de la globalización, obviamente todavía existen culturas, protocolos, ¿sí? Estilos de negociación diferentes en cada país. Una forma de adaptarse al país que se visita es aprender algunas palabras en su idioma y de sus costumbres. En cuanto al saludo, presentaciones, comportamiento durante las comidas, regalos, etcétera. Entonces, o incluso si no están visitando, si es que es el cliente, por ejemplo, quien nos está visitando a nosotros para una negociación, es importante que nosotros, como país que les hospeda, sepamos también algunos de esos protocolos, ¿sí? Para que ellos vean nuestra preparación, para que sepan que nosotros estamos preparados desde la parte social, desde la parte cultural y obviamente a la parte de la negociación. Con esto no solamente podemos tener un pie más adelante en la negociación, sino que también causamos una buena impresión a los representantes de la otra parte, ¿sí? Entonces esto facilitará la relación personal. Tener una relación personal bueno, no una relación personal, sino tener un acercamiento, una conexión personal, ayuda definitivamente al proceso de la negociación. Ahora vamos a ver, perdón un ratito, déjenme abrir la presentación. Vamos a ver cuáles son las fases de la negociación. A ver, primero debemos saber cuáles son estas partes importantes o las fases de un proceso de negociación. Entonces, primero tenemos identificación de partes y temas, ¿sí? ¿Qué son las partes? Pues siempre estamos hablando de la contraparte, de la parte, etcétera. Pues no son más que las personas, empresas, organizaciones, ya sean naciones, gobiernos, etcétera, que en un momento dado se presentan frente a un conflicto o con una o varias contrapartes, ¿sí?
Entonces son los elementos que en realidad van a desarrollar la negociación. Cada uno obviamente va a tener sus objetivos por cumplir y se ven en la necesidad de llevar a cabo el proceso de negociación junto con su contraparte, ¿sí? Entonces siempre hay una parte y una contraparte. En el proceso ambas suelen centrarse en los intereses de las partes y significa que tratan de conocer las necesidades, deseos y preocupaciones de la otra parte, buscando vías de reconciliarlos o vías de construir un acuerdo. Obviamente, las partes llevan sus objetivos, llevan sus intereses, los cuales se traducen en temas, ¿sí? Los temas obviamente son la base de los objetivos establecidos por cada parte y se puede plantear de manera individual con las siguientes inquietudes. ¿Cuál es el tema o los temas que se van a tratar? ¿Sí? ¿Quiénes van a estar? ¿Hay reglas para negociar? ¿Cuál es el análisis o de la negociación anterior? ¿Tengo un patrón de negociación ya con esta contraparte? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos a lograr? ¿Cuál es el resultado deseado de la negociación? Tenemos resultados probables, poco probables, tenemos un memorando previo, no, o simplemente tenemos que analizar los diferentes puntos de vista que vamos a negociar. Luego vamos a crear alternativas y opciones. Las alternativas y eventos que fuerzan la acción. Se recomienda utilizar algunas herramientas como un mapa de opciones para crear un árbol de decisiones, ¿sí? Que es un árbol de causa y efecto. Es decir, si es que acepta la oferta la otra parte, ¿sí? Yo me retiro. Si es que no acepta, yo tengo que hacer una contraoferta. Si es que me dice que tengo que esperar, yo no acepto. Si es que me dice que niega la contraoferta, me retiro, etc. Entonces vamos haciendo un árbol de causa y efecto en las opciones que tenemos. En la creación de opciones existen algunos errores comunes, ¿sí? Uno de ellos es utilizar un enfoque estrecho y parcial. Entonces tenemos como un máximo y un mínimo aceptable, ¿sí? Entonces no tenemos como recuerdan lo que habíamos visto, ese rango aceptable en nuestra negociación, ¿sí? Entonces tenemos que tener un rango amplio y no solo basarnos en un máximo y en un mínimo, debe haber un rango. También no debemos centrarnos en solamente nuestros intereses, nuestros objetivos, ¿sí? En la creación de opciones, la creatividad debe estar en su punto más alto, ¿sí? ¿Para qué? Para poder considerar también los intereses y los objetivos de la otra parte. Las opciones únicas o mínimas limitan el universo de posibles soluciones. Si es que estamos en esta fase de crear opciones, pues obviamente debemos tener un número bastante amplio de soluciones, ¿sí? Que resuelvan o que nos ayuden a lograr un acuerdo con la contraparte. También existe un error común que es la negligencia en valorar las diferencias que permiten la negociación y que crean valor, ¿sí? Para poder contrarrestar estos errores, al momento de crear opciones, debemos buscar la forma de trabajar juntos para obtener mucho más provecho, ¿sí? Entonces, en la negociación, lo que se debe tratar es que conjuntamente con la contraparte se pueda encontrar soluciones, es decir, trabajar en conjunto. Obviamente, como hemos visto, hay diferentes tipos de negociaciones, ¿sí? Pero la negociación ideal que se debe tratar de llevar a cabo, sobre todo en el tema comercial, es ganar, ganar. Debemos encontrar un valor en las diferencias, ¿sí? Debemos reflexionar sobre las distintas variables que están en juego en la negociación. El precio, el modelo, el inventario, el servicio, el prestigio, la garantía, ¿sí? No únicamente enfocarnos solo en el precio, por ejemplo, o solo en la cantidad,
o solo en la logística, sino que debemos de alguna forma y con la otra parte poder combinar todas estas variables de manera que la combinación de estas variables nos ayuden a llegar a un acuerdo óptimo para las dos partes. Ahora vamos a ver otra de las siguientes fases, que es el manejo de los intereses, deseos y acuerdos. Uno de los errores que se comete en este manejo es centrarse en las posiciones en lugar de los intereses, ¿sí? Entonces, este tipo de errores lo que hacen es limitar la creatividad, lo que ya habíamos visto, ¿sí? Cuando nos centramos en una posición de que yo quiero ganar y yo quiero ganar en lugar de mi interés, que es, por último, en este momento ceder en esto, pero poder afianzar una relación a largo plazo, sí, lo que va a crear es limitar la creatividad y puede dañar obviamente la relación. Pensar únicamente en lo que nosotros queremos. Entonces, el manejo de intereses se debe manejar, valga la redundancia, se debe gestionar también buscando los intereses ocultos tras las posiciones, ¿sí? Preguntarse por qué, para qué, con qué propósito. Se debe asignar además prioridades en nuestros intereses, valorar jerárquicamente los intereses en juego. Entonces, no se trata de que yo quiero la mejor calidad al mejor precio y quiero para la próxima semana y quiero que me envíen por avión y no quiero pagar yo el flete, quiero que ustedes paguen y que me aseguren la carga, etcétera. Entonces, ok, yo tengo una serie de demandas, pero ¿cuáles estoy dispuesta a ceder para que la otra parte también pueda ganar, para que se pueda establecer una relación a largo plazo? ¿Sí? Y esto se logra considerando también los intereses de la otra parte. Debemos reflexionar y profundizar en los intereses de la otra parte. Tenemos que, en la siguiente fase, planificar la negociación, ¿sí? Primerito, debemos conocernos y autoevaluarnos, tanto si es que somos solo una persona negociando o si somos parte de un equipo negociador. Debemos evaluarnos y luego evaluar a este equipo y autoconocer a este equipo. Es decir, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las debilidades de mi compañero en el equipo negociador, quién va a ser quien dirige, quién va a observar, etc. Luego debemos expresar y dar a conocer nuestras metas y objetivos. Y ya con esto, obviamente, empieza o se desarrolla el proceso de la negociación. Cuando se encuentra ya en el proceso de la negociación, empiezan a aparecer los desacuerdos y los conflictos, ¿sí? Luego ya viene la parte de la argumentación, de la concesión, etcétera, y ya empieza a reevaluarse y por último a llegar a acuerdos o arreglos del conflicto, ¿sí? En el tema de conocerse, ya sea individual o como equipo, ¿sí? Debemos seleccionar el tipo de interacción inicial que vamos a tener, si es que va a ser amistosa, tranquila, intimidante. En el segundo paso, al momento de expresar nuestras metas y objeciones, se comparte con la otra parte y al mismo tiempo se espera que la contraparte nos exprese las metas y objetivos. Como hemos visto también, muchas veces pueden haber objetivos e intereses que no sean expresados en ese momento o que se guarden para después porque son una forma de ir jugando, ¿sí? Pero en lo posible debemos nosotros ir también de alguna forma obteniendo, ¿sí? De la otra parte información de cuáles son sus objetivos e intereses reales de la negociación. Ya en el proceso de la negociación como tal, ya debemos ir estudiando, ¿sí? Incluso si es que hemos tenido negociaciones anteriores para determinar qué tipo de negociación vamos a establecer, ¿sí? Si es que vamos a ir con una actitud un poco más atacante, a la defensiva, etcétera. Y además debemos ir estudiando todos los temas a medida que se van presentando dentro de la negociación. Ya obviamente, como la negociación se está desarrollando, es cuando empiezan a aparecer estos desacuerdos y conflictos, ¿sí? Que deben ser evaluadas y aceptadas o no por las partes.
Luego, por último, tenemos la reevaluación y la concesión que habíamos visto y por último ya llegar a acuerdos. Listo. Y ahora vamos a ver las tácticas de negociación internacional, ¿sí? Tenemos algunos factores que determinan la elección de la táctica que el individuo que negocia internacionalmente o el equipo de negociación va a adoptar dentro del proceso mismo de la negociación. Y es que no es únicamente un debate intelectual sobre el mismo tema o diferentes temas con la otra parte, sino también es un intento deliberado de convencer al oponente para que nos ofrezca lo que decíamos a cambio de algo que nosotros estamos dispuestos a dar, pero a menor coste. Entonces, no se trata solo de debatir, sino de convencer. Una negociación siempre se trata de convencer al final. ¿De qué? De que nos den lo que nosotros necesitamos. Obviamente, vuelvo y repito, sobre todo en una negociación internacional comercial se trata de un ganar-ganar. Entonces, la otra parte me va a dar lo que yo quiero, es decir, yo gano, pero la contraparte también va a recibir algo que ellos quieren. Pero la idea es que a mí, como principio básico, me resulte menos costoso. Las tácticas no son más que maniobras que utilizan ambas partes durante el proceso de la negociación. ¿Para qué? Para persuadir o forzar, en todo caso, para a que nos concedan lo que nosotros necesitamos, requerimos o deseamos, ¿sí? En una negociación lo importante es no alejarse de los objetivos que se persiguen y la táctica se utilizará como la herramienta que nos ayude a acercarnos a dichos objetivos. A lo largo de la negociación no se utiliza solo un tipo de táctica. Lo habitual es ir variando los movimientos y maniobras según vaya avanzando el proceso. Entonces, como habíamos planteado en un inicio también el ejemplo de un partido de fútbol. Si bien es cierto, yo como entrenador puedo tener una táctica de juego, pero si el otro equipo cambia o por situaciones externas la táctica de ellos también cambia, pues yo también debo tener diferentes tácticas que yo pueda ir utilizando mediante se va desarrollando el juego. Lo mismo pasa en la negociación. Si existen cambios, movimientos, maniobras diferentes a las que yo había establecido inicialmente de la otra parte, pues yo también tengo que ir cambiando. Y obviamente para eso debemos estar alertas para identificar las tácticas que está utilizando la otra parte con el objetivo de contrarrestarlas, argumentarlas o superarlas. Pero no se trata únicamente de cambiar nuestra estrategia porque la otra parte lo haya hecho. Antes de cambiar nuestra táctica, debemos comprobar si ese cambio que ellos están realizando se debe precisamente a que nuestra estrategia está funcionando o porque no está funcionando. Si bien es cierto a priori, es decir, superficialmente, hay determinadas características de personalidad de un negociador que pueden favorecer la capacidad de persuasión, como por ejemplo tener autocontrol, improvisar, saber negociar con incertidumbre. Son las horas transcurridas en diferentes mesas de negociación las que forman un buen negociador capaz de utilizar eficazmente las tácticas. Entonces, claro, el saber qué tipo de tácticas hay es muy útil, pero además el ponerlas en práctica y saber cuándo utilizarlas, cuándo cambiarlas, cuándo desecharlas, también la vamos generando con la práctica. El tipo de táctica a elegir dependerá de una multitud de variables, ¿sí? Algunas, por ejemplo, son el poder negociador, que es la relación de fuerza, ¿sí? En el sentido de qué parte tiene un poco más de poder negociador, ¿sí? Tal vez tiene mayor poder adquisitivo, tiene una mayor trayectoria en el mercado, está utilizando una táctica más agresiva. El tipo de negociación no es lo mismo negociar un contrato de compra-venta, ¿sí? Que simplemente se topan posiblemente 2, 3 temas, el producto, el precio, la entrega, a una joint venture, ¿sí? Que ya estamos hablando de qué tipo de participación existe,
quién va a tener el control administrativo del joint venture, en qué lugar se va a establecer, cuál va a ser el aporte de cada socio, etcétera. Y la cultura. Recuerden, la cultura es uno de los temas más importantes dentro de la negociación y de la negociación internacional, obviamente. La nacionalidad, la cultura de la otra parte, obviamente van a influir en el tipo de maniobras que se utilice para convencer y conseguir objetivos. De hecho, los aspectos culturales son determinantes a la hora de utilizar con mayor profusión unas tácticas que otras, ¿sí? Listo, chicos, vamos a continuar con el resto de tácticas, o más bien de factores determinantes de las tácticas en la siguiente sesión. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. No, por mi parte no. Listo, chicos. Bueno, la próxima clase la tenemos el día 11, ¿sí? Así es que ahí seguiremos viendo el resto de temas que componen la negociación internacional. Que tengan una linda noche y nos vemos pronto. A la próxima, ingeniera. Muy amable. Gracias. Un gusto. Chao.